En la mañana de hoy vamos a estar considerando la conclusión del discurso del Monte de los Olivos que comenzamos a estudiar hace unos domingos atrás. Recuerden que nos encontramos en medio de la semana de la pasión, unos días antes de la muerte de Cristo en la cruz. Y el Señor profetiza a los discípulos que el templo de Jerusalén sería completamente destruido juntamente con la ciudad, como parte del juicio de Dios que vendría sobre la nación de Israel por haber rechazado a su Mesías. De ahí la pregunta que da lugar a este discurso, versículo 4. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. En el texto paralelo del Evangelio de Mateo encontramos la versión más amplia de esta pregunta. Dinos cuándo serán estas cosas, la destrucción de Jerusalén y del templo, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. De manera, mis hermanos, que hay tres preguntas aquí, tres preguntas en una. La primera tiene que ver con el tiempo de la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Las otras dos preguntas tienen que ver con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. Y tal parece que los discípulos suponían que estos tres eventos debían ocurrir uno detrás del otro. Pero en los versículos 5 al 13, Jesús les hace ver no solo que hay un lapso de tiempo indefinido entre el primer evento y los otros dos, sino que toda esta era evangélica, es decir, mis hermanos, entre la primera y la segunda venida de Cristo, habrán de ocurrir una serie de eventos que no son señales del fin. Eventos que no presagian la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son esos eventos? Ya los vimos, la aparición de falsos cristos y de falsos profetas, versículo 6. Conflictos bélicos a gran escala, versículos 7 hasta la mitad del 8. Desastres naturales, la otra mitad del versículo 8. Una fuerte oposición contra la predicación del evangelio, versículos 9 al 13. Cristo está diciendo, estas cosas van a estar sucediendo a lo largo de toda esta era, de manera, mis hermanos, que no son señales del fin. Luego en los versículos 14 al 23, el Señor responde la primera parte de la pregunta de los discípulos. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas vayan a ocurrir? ¿Cuáles son las señales que van a preceder la destrucción de Jerusalén y del templo? Y Jesús no solamente les responde la pregunta, sino que también les da directrices claras. Versículo 14, pero cuando veáis la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el texto paralelo en el Evangelio de Lucas capítulo 21, versículo 20, el Señor añade un detalle que puede ayudarnos a entender a qué se refiere esta señal de Marcos 13:14. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y como hemos visto ya, esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió la ciudad de Jerusalén y en apenas 5 meses la arrasó por completo. No quedó en el templo piedra sobre piedra que no fuera derribada, exactamente como lo profetizó Jesús.
Fue un tiempo de mucha calamidad para la nación de Israel, con la agravante de que esa tribulación no concluyó en el año 70 después de Cristo, sino que se ha extendido a lo largo de toda esta era. Dice el Señor en Lucas capítulo 21, versículo 24, que los judíos iban a caer a filo de espada y serían llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén, la ciudad santa, será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y es ahí donde encaja los versículos 24 al 27 que vimos la semana pasada, en los que Jesús aborda el tema de su segunda venida y el fin del mundo. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta aquí. Pero mis hermanos, este discurso no tiene la intención de satisfacer nuestra curiosidad por el futuro. Como hemos dicho varias veces ya a lo largo de esta serie, la Biblia no fue escrita como un periódico que nos dice de antemano las noticias de mañana. No, Dios no pretende, Dios no se esfuerza en satisfacer esa curiosidad carnal por el futuro, sino más bien ayudarnos a vivir en el presente a la luz de las cosas que vendrán. Y eso es precisamente lo que encontramos en la conclusión de este discurso en los versículos 28 al 37 que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Ahora recuerden una vez más cuál es la pregunta que dio lugar a este discurso. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La respuesta que el Señor les ha dado hasta aquí es que la destrucción de Jerusalén y del templo sería precedida por una señal muy clara: la abominación de la desolación y el sitio de Jerusalén. De hecho, como veremos en la mañana de hoy, Jesús les dice incluso que no habría de pasar esa generación antes de que todo eso aconteciera. Esta información era necesaria para que ellos pudieran escapar a tiempo. Pero en cuanto a la segunda venida de Cristo, el asunto es muy diferente. Porque la señal de la segunda venida es la segunda venida. ¿Cuál es la pregunta, Señor? ¿Qué señal habrá de tu venida? Mi venida. La señal de la segunda venida es la segunda venida. Hay una serie de eventos que van a acompañar el regreso de nuestro Señor. Lo vimos el domingo pasado. Pero mis hermanos, tan pronto esas cosas comiencen a suceder, ya no habrá margen de tiempo para hacer absolutamente nada. De ahí la advertencia del Señor: estén preparados, estén preparados, porque ustedes no saben cuándo voy a regresar. Mis hermanos, no sabemos. Por lo tanto, estad preparados. De ahí el contraste tan marcado que nosotros vemos en estas dos secciones del pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. En la primera sección, en los versículos 28 al 31, el Señor trae algunas exhortaciones a la luz de la inminente destrucción de Jerusalén y del templo. Mientras que en la segunda sección, los versículos 32 al 37, encontramos algunas exhortaciones para los cristianos a la luz de la realidad de que no sabemos cuándo será la segunda venida. Y aquí es donde yo debo hacer una breve aclaración gramatical que es de mucha importancia para la comprensión de este pasaje. Muy importante. Lean una vez más el versículo 29 y leo de la Reina Valera. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. El verbo está no es precedido en el idioma griego, en el original en que se escribió el Nuevo Testamento, no está precedido por ningún pronombre.
Dice simplemente que esas cosas, cuando comiencen a ocurrir, entiendan que está cerca. La pregunta es, ¿qué es lo que está cerca? ¿La destrucción de Jerusalén o la segunda venida? La Biblia de las Américas, los traductores de la Biblia de las Américas, decidieron colocar el pronombre él, que él está cerca, como si estuviera hablando de la segunda venida de Cristo. Yo creo que es mejor dejar el texto exactamente como está en la Reina Valera, que es la traducción literal del griego al español, dejando el sujeto indefinido, porque mi posición, y debo decir que la de varios comentaristas del Nuevo Testamento, es que el Señor está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo, que era el evento que habría de afectar de manera inmediata a los discípulos. Lean conmigo una vez más los versículos 28 al 30. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Evidentemente está hablando de lo que ellos iban a vivir en ese momento. Versículo 32. Pero ahora va a hablar de otra cosa. De aquel día y de la hora nadie sabe, es decir, de la segunda venida, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Ven, hermanos, el contraste? En cuanto a la destrucción de Jerusalén y del templo, algunas cosas iban a ser indicativos de que el tiempo está cerca, pero nadie sabe con precisión cuándo habrá de ocurrir la segunda venida de Cristo. Es por eso que hemos titulado este mensaje: Estad preparados. Estad preparados. El Señor exhorta a sus discípulos, a los 12 apóstoles que estaban allí, que escucharon originalmente este discurso. El Señor los exhorta a estar alertas en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Versículos 28 al 31. Pero a partir del versículo 32, Cristo exhorta a su iglesia en general a estar preparados para su regreso, porque no sabemos cuándo será. Con esto en mente, veamos ahora la primera parte de este pasaje, versículo 28. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Tan pronto comienzan a brotar las ramas y las hojas de la higuera, es un indicativo de que el verano está cerca. Y de paso, mis hermanos, no hay que buscarle las 5 patas al gato. Algunas personas dicen: la higuera es Israel, y por lo tanto allí está hablando de cuando Israel vuelva a constituirse como nación. Y eso sucedió en el año 1948 con una resolución de la ONU. Entonces iban a pasar 40 años para la venida del Señor. Así que algunas personas geniales, guruses de la profecía, dijeron: Cristo viene en el año 1988. Estamos en el 2017 y no ha vuelto. Mis hermanos, la higuera allí no significa otra cosa que una mata de higuera. De hecho, si buscan el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, verán que dice: de la higuera y de los otros árboles aprended la parábola. No hay nada especial en la higuera aquí. Es simplemente una observación de sentido común, que iba a ser entendida por todas las personas que vivían en esa región del planeta. Pues de la misma manera, dice el Señor, tan pronto viereis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, como dice en Marcos capítulo 13 versículo 14, cuando viereis que la ciudad de Jerusalén está siendo sitiada, como dice en Lucas capítulo 21 versículo 20, sabed que la destrucción está cerca.
Sabed que la destrucción está cerca. Como decía hace un momento, mis hermanos, esta información era necesaria porque algunos de ellos estarían vivos en ese momento. Versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y la frase con que se introduce esta declaración, que se traduce en nuestras Biblias como desierto, es la palabra amén. Amén. Amén os digo, es una declaración que tiene una certeza absoluta, es una declaración solemne. Lo que el Señor está diciendo a los discípulos que estaban incrédulos, pensando, ¿y de verdad el templo será destruido? La casa de Dios, ese edificio tan masivo, será destruido de tal manera que no quedará piedra sobre piedra. Cristo dice, amén, solemnemente os digo que esta generación no pasará antes del cumplimiento de esta profecía. Y fue exactamente así. Varios de los apóstoles serían testigos presenciales de esta calamidad que habría de acontecerle a la nación de Israel en el año 70. Aunque el cumplimiento de esta profecía parecía algo imposible en ese momento, el Señor quiere desarraigar de la mente de los discípulos cualquier duda que ellos pudieran estar albergando en sus corazones. Versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A ustedes les parece de verdad increíble que el templo sea destruido? No, déjenme decirles ahora algo más increíble. El cielo y la tierra pasarán. No el templo, no. El cielo y la tierra, el universo entero pasará. Pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Ya Cristo había dicho en el versículo 24, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, el cielo y la tierra pasarán, mis hermanos, para dar paso a los nuevos cielos y la nueva tierra. Dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 que el día del Señor, y por el contexto sabemos que el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es por eso que la segunda venida y el fin del mundo coinciden. Mis hermanos, ¿qué está describiendo Cristo aquí? La segunda venida. ¿Qué va a pasar después de la segunda venida? ¿Un reino de 1000 años? No. Lo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo es cielos nuevos y tierra nueva. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nos parece difícil imaginar algo así. El cielo y la tierra parecen tan estables. El cielo y la tierra parecen tan inamovibles. Y sin embargo pasarán. Pero, y este es el énfasis de las palabras de Jesús en este versículo, mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo tienen un cimiento inamovible, porque son las palabras del Dios encarnado. Y tal parece que hay una conexión intencional aquí entre lo que dice el Señor en Marcos 13 con lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 40 versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Y esa palabra es segura porque Dios es eterno, porque Dios es veraz, porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable, porque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Así que cuando Dios dice esto va a suceder, mira, tú puedes estar completamente seguro, eso va a suceder. Así que no solo Jerusalén y el templo serían destruidos, tal como Jesús lo había predicho. No, todo el universo experimentará un cataclismo
cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria. Y mi amigo, déjame decirte algo, ya lo primero se cumplió. Ya Jerusalén fue destruida, ya el templo fue destruido, ya los judíos fueron castigados y enviados a todas las naciones, eso ya pasó. Y Jerusalén ha sido hollada por los gentiles, eso ya pasó. Llegó el tiempo de los gentiles, el tiempo del evangelio abierto para los gentiles, eso ya pasó. Así que tú puedes estar completamente seguro de que lo otro pasará también. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Y de ahí la exhortación o las exhortaciones que encontramos en los versículos 32 al 37, versículo 32. Pero, de aquel día y la hora nadie sabe. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, no se preocupen, no pasará esta generación hasta que todo esto pase. Ustedes verán la abominación desoladora. Jerusalén será sitiada de ejércitos. Ahora, en cuanto a aquel día, al día de mi segunda venida, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miren, mis hermanos, el Señor no pudo haber sido más explícito en este pasaje en cuanto al hecho de que su segunda venida está velada para todo el mundo, excepto para el Padre. Excepto para el Padre. El texto comienza con una declaración general, pero de aquel día y la hora nadie sabe. Pastor, ¿y qué significa en griego la palabra nadie? ¿Significa nadie? Nadie. ¿Quién lo sabe? Nadie. A nadie le ha sido revelado por el Padre el tiempo de la segunda venida. A pesar de eso, a lo largo de la historia siempre han aparecido individuos que claman tener ese conocimiento. Y algunos son tan geniales que para no parecer que están violando la clara declaración del Señor, aquí dice, no, lo que no se puede saber es el día y la hora, pero sí se puede saber el mes o el año. Nadie sabe el tiempo, ni el día, ni la hora, ni la semana, ni el mes, ni el año, que eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y Cristo da una declaración ahora más particular. Él dice, ni los ángeles lo saben. Nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben, aunque ellos van a jugar un papel importante en este evento. Recuerdan lo que dice el Señor en el versículo 27, dice, entonces le enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los ángeles tienen una tarea que llevar a cabo durante la segunda venida. Pero ¿saben qué? Yo supongo que los ángeles no usan agenda. Hay muchos de nosotros que tienen agendas. Bueno, si hay una agenda en el cielo, una agenda de los ángeles, la segunda venida está en blanco. En esa agenda solo dice lo que ellos van a hacer en la segunda venida, pero la fecha de la segunda venida en la agenda de los ángeles está en blanco. Ellos no saben cuándo viene Jesús. Pero no solo eso, tampoco los apóstoles lo saben. O lo sabían. Vean el versículo 33, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis. ¿Quiénes no sabían? Los apóstoles que estaban escuchando a Jesús. No sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Mis hermanos, los apóstoles que pusieron el fundamento sobre los cuales está edificada la iglesia de Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, los que escribieron el Nuevo Testamento, donde están hoy las palabras de Jesús, ellos murieron sin saber el día de la segunda venida.
Pero este texto dice algo todavía más sorprendente. Versículo 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Ni el Hijo, sino el Padre. Wow, el Señor acaba de afirmar en el versículo 31 que sus palabras no pasarán. O sea, Él acaba de equiparar sus palabras a las palabras del Padre, pero ahora nos dice en el versículo siguiente que a Él no le fue revelado el tiempo de su segunda venida. ¿Cómo podemos explicar esto? Mis hermanos, esta declaración no debiera ser tropiezo para nadie que acepte la doctrina bíblica de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad. Mis hermanos, cuando Dios el Hijo aceptó la voluntad del Padre de venir a salvarnos, Él tuvo que asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Él poseía en su persona todas las características que hacen que Dios sea Dios y todas las limitaciones que son propias del ser humano. Una sola persona, dos naturalezas. Sin mezcla, sin confusión, Cristo era Dios y era hombre. Eso es un misterio, mis hermanos, pero eso es lo que se revela claramente en las escrituras del Nuevo Testamento. Cristo no se hizo menos Dios al hacerse hombre, pero tampoco era una especie de Superman por el hecho de que era Dios. No, mis hermanos. Él se hizo hombre con todo lo que eso implica, excepto el hecho de que Él nunca pecó. Porque de no haber sido así, Él no habría podido dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Pero el Señor Jesucristo expiró en la cruz. No fue un simulacro de muerte lo que Él experimentó allí. No. Jesús experimentó una muerte real y verdadera como cualquier otra muerte. Predicando en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, versículo 15, Pedro acusa a los judíos de haber matado al autor de la vida. Ese texto siempre me ha chocado. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo puede ser posible que simples criaturas del polvo hayan podido matar al que creó todas las cosas, incluyendo la vida misma? Mis hermanos, la naturaleza humana que asumió el Hijo de Dios era humana, era verdaderamente humana. Y los seres humanos mueren. Y los seres humanos no lo saben todo. Es en su condición de humillación que Cristo afirma en este pasaje no conocer el tiempo de su venida. Mis hermanos, en su condición humana, Jesús conocía únicamente lo que el Padre quiso que Él supiera. ¿Oyeron eso? En su condición humana, Jesús, el Hijo de Dios, sabía únicamente lo que el Padre quería que Él supiera. Hasta ese punto de dependencia y de humillación llegó el Hijo de Dios al encarnarse. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Wow. El Padre me dijo: mira, mi hijo, esto es lo que tú vas a decir cuando estés en la tierra. Hasta ese punto de dependencia, de obediencia, de humillación, llegó el Hijo de Dios para salvarte a ti y a mí. Más adelante, Juan capítulo 15, versículo 15. Escuchen este versículo con atención.
Dice el Señor a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el tiempo de su segunda venida no fue una de esas cosas. El Padre no le reveló eso a Jesús durante su encarnación. Y, hermanos, esto es una lección para nosotros en cuanto a la aceptación de la voluntad de Dios. Porque no vemos en la Biblia a Jesús diciendo: Padre, Padre, por favor, es mi segunda venida, es el tiempo de mi glorificación, por favor, dime dame un tips de cuándo es. No, el Padre le dijo: tú no tienes por qué saber eso. Y el Señor no tiene problema en decir: yo no lo sé. Como hombre no lo sé. En mi condición de humillación no lo sé. En mi naturaleza humana no lo sé. Ni el Hijo. Ahora, déjenme volver atrás. Hermanos, esta declaración de Jesús no debería ser causa de tropiezo. Esta declaración de Jesús debe ser causa de un asombro reverente. De un asombro reverente. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para salvarnos. Verdaderamente hombre, con todas las limitaciones de la naturaleza humana, incluyendo la limitación del conocimiento. Porque de no haber sido así, Cristo no nos hubiera podido salvar. Él tenía que ser Dios y hombre, no Dios hombre, porque eso ya sería una tercera categoría. Ni Dios ni hombre, es Dios hombre. No, Él no es Dios hombre, Él es Dios y hombre. Él lo sabe todo, no lo sabe todo. Él es todopoderoso, es débil y murió en debilidad. Es eterno y murió en la cruz. Puede estar en todas partes y no puede estar en todas partes. Pastor, explíqueme eso. No puedo. No puedo. Eso es un misterio. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora, de paso, hermanos, esta es una prueba contundente a favor de la integridad de las Escrituras. Piensen en esto. Cuando se escribieron los evangelios, la iglesia estaba por todo el imperio romano predicando que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos. Y los apóstoles no hubieran sido inspirados por el Espíritu Santo y ellos hubieran inventado lo que escribieron en los evangelios, miren, probablemente ellos no hubieran puesto ese versículo ahí. Porque ellos sabían que eso podía atentar contra la deidad de Cristo, como de hecho hacen los testigos de Jehová en el día de hoy, que son unos herejes, porque no creen que Cristo es Dios. Eso es una herejía. Pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo y por lo tanto ellos escribieron con exactitud lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo es que del día y la hora nadie sabe, ni el Hijo sino el Padre. Y ellos escribieron eso inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 33. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad de que no sabemos el tiempo de la venida? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad. Como nadie puede saber con certeza que no será en este año, que no será en el otro, mirad, velad y orad. Alguien me preguntaba el domingo pasado, dos jovencitas de aquí de la iglesia, me preguntaron: pastor, pero si Jesús dijo que este evangelio debía ser predicado a todas las naciones, ¿no es eso una señal de que Jesús no puede venir pronto? Porque hay muchas naciones no alcanzadas. Mi respuesta fue: no necesariamente. Porque lo que Jesús dice literalmente en este pasaje es que el evangelio debe llegar a todas las etnias del planeta, a todas las etnias del planeta.
Y lo cierto es que hay algunas de esas etnias que hoy están entre el grupo de las no alcanzadas, que en algún punto de la historia recibieron ya el evangelio. Muchos de los países de Medio Oriente que hoy son musulmanes ya recibieron el evangelio en el siglo primero, segundo, tercero, cuarto. Ya se les predicó el evangelio, ya llegó el evangelio ahí. Pero por otro lado, mis hermanos, nuestro Dios es todopoderoso y Él puede mover el corazón de los suyos a un movimiento misionero tan grande que en muy poco tiempo las etnias que Cristo tenía en mente cuando Él dijo eso sean alcanzadas. Así que ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros no sabemos cuándo vendrá Jesús. No lo sabemos. Por lo tanto, mirad, velad y orad, porque aparte de todo, la segunda venida de Cristo es el próximo gran evento en el calendario de la historia de la redención. Eso es lo que estamos esperando. Por lo tanto, dice Cristo, mirad, es decir, debemos prestar atención. Segundo, velad, es decir, debemos mantenernos alertas. Y tercero, debemos orar. La palabra que se traduce aquí como velar es lo contrario de estar dormidos. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos dormidos? Que perdemos contacto con la realidad, ¿no es así? Tú estás dormido. Un individuo puede tener un mal matrimonio, puede tener un montón de deudas, puede ser que mañana lo boten del trabajo, pero si él logra conciliar el sueño, él pierde contacto con esa realidad. Los problemas siguen ahí, pero él está durmiendo. Aunque los problemas siguen ahí, él pierde contacto con la realidad. Mis amados hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, eso es precisamente lo que ocurre con aquellos que están dormidos espiritualmente. Están rodeados de peligros, peligros que amenazan su vida espiritual, peligros que amenazan su utilidad en el reino, pero ellos están ajenos a esa realidad. Ellos están durmiendo. De ahí la exhortación de Jesús. Presten atención, despiértense de ese sopor espiritual. Y es importante, hermanos, notar que estas tres palabras, mirad, velad y orad, están en presente imperativo. ¿Y eso qué significa? Primero, que es una orden, y en segundo lugar, que implican un esfuerzo consciente y constante de nuestra parte. Esto no se hace por inercia. Esto es algo, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú y yo tenemos que hacer de manera intencional. Debemos hacer esto de manera intencional. Es por eso que la oración está incluida aquí, porque es imposible evitar las distracciones del mundo si no es en dependencia del Espíritu de Dios. Oren. Oren, mis hermanos. Nosotros debemos vivir a la espera del regreso de nuestro Señor. Nosotros debemos colocar ese evento en letras rojas en todas las páginas de nuestra agenda. Tú tienes una agenda, ponlo ahí en el tope, en letra roja. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Todos los días de tu agenda, Cristo viene. Y yo estoy aquí para esperar a mi Señor. Versículo 34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad, velad. ¿Se dan cuenta cómo se resaltan aquí las mismas cosas otra vez? No sabemos cuándo viene Jesús y su venida será repentina. ¿Vieron eso? Para que cuando venga de repente
No os halle durmiendo. Cada uno debe mantenerse espiritualmente despierto para poder hacer lo que Cristo le encargó que hiciera de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus oportunidades. Mi hermano, tú fuiste salvado por Cristo para hacer algo. Él te dio dones. El papá de una hermana de nuestra iglesia tenía una empresa que era vigilada por 2 guardianes nocturnos. Como él no quería que se durmieran, y de paso yo no estoy haciendo aquí un juicio de valor sobre este hecho, pero como él no quería que se durmiera, me contaba esta hermana que su papá instaló un sistema en los 2 extremos del área que ellos debían vigilar, y ellos tenían que moverse todas las noches y ponchar tarjeta cada 15 minutos. Cada 15 minutos, ¡pam!, y volver otra vez la noche entera. La noche entera. ¿Saben qué, mis hermanos? Nuestro Dios en su gracia ha instalado un sistema para que tú y yo nos mantengamos despiertos, espiritualmente despiertos. Nuestro Dios nos ha dado todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos, pero ¿sabes qué, mi queridísimo hermano, hermana de IBCJ? Nadie puede hacer uso de esos recursos por ti. Eres tú el que debes mantenerse despierto. Eres tú. Eres tú el que tienes que leer diariamente su palabra. Porque la palabra es lo que nos da una dosis de realidad. La palabra de Dios. Nosotros tendemos como a ser pajaritos en el aire, pero la palabra de Dios nos aterriza. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Tengan buen juicio, porque estamos en una batalla y el enemigo que tenemos en contra es un enemigo formidable. Sed sobrios. No estamos en un picnic en el Parque Mirador, estamos en un campo de batalla. No aflojes tu fusil y no te duermas, que te pueden dar un tiro en la cabeza cuando menos te lo esperas. Sed sobrios y orad, porque es a través de la oración que nosotros obtenemos la ayuda necesaria para enfrentar al enemigo. Mi hermano, tú quieres permanecer despierto, mantente cerca de la palabra, mantente cerca de la oración, porque no hay otra manera. Pero tampoco te alejes de la iglesia. Tampoco te alejes de la iglesia. Hay muchos que creen que pueden vivir sus vidas cristianas independientes de los demás. Pero mis hermanos amados, Dios no diseñó la vida cristiana para que funcione en aislamiento. Dice el autor de la carta a los Hebreos, y está advirtiendo precisamente en contra de la apostasía, dice: mantengan firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Saben lo que dice inmediatamente después? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ante la realidad de que nos acercamos cada vez más al encuentro de nuestro Señor, no dejemos de congregarnos, para que podamos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Necesitamos el cuerpo de Cristo para mantenernos alertas, para mantenernos despiertos. Necesitamos exponernos a la predicación de la palabra. Necesitamos exponernos a las ordenanzas del Señor, como lo haremos esta noche, celebrando la Santa Cena. Oh, mis hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
para que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque muy pronto veremos a nuestro Señor. Despierta, mi hermano, si estás durmiendo. Despierta. Mantente alerta si estás despierto, pero no dejes de velar. Coloca delante de tus ojos ese día señalado en la agenda de Dios, para que nada te distraiga. Cristo viene. Oh, Cristo viene. Y levantarse cada mañana diciendo: ojalá fuera hoy. Ojalá fuera hoy. Hay veces que por razones ministeriales uno tiene que salir de viaje sin la esposa. Y cuando ya se acerca el día del vuelo de regreso a casa, uno está a veces tan emocionado por volver a casa y ver a la familia que uno no puede dormir. ¿No les ha pasado eso? Uno no puede dormir. Nuestro bendito Señor vuelve y nosotros estaremos para siempre con Él. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 28 que Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan, dice el texto literalmente. Los que ansiosamente le esperan. Ese tipo de espera es lo opuesto al olvido. Ese tipo de espera es lo opuesto a la apatía. Es lo opuesto al descuido. Es lo opuesto a la distracción. Y yo te pregunto, mi amado hermano, ¿estás esperando ansiosamente a tu Señor? Ansiosamente, aguardando intensamente ese bendito día en que nos encontraremos con Él y veremos su rostro. ¿O te has dejado arropar por el olvido, la apatía, el descuido, la distracción por las cosas de este mundo? Escucha estas palabras de Pablo en Romanos 13. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Despierta, mi hermano, deja esa mundanalidad. Desconéctate de todo eso que está adormeciendo tus sentidos espirituales y espera ansiosamente la venida de tu Señor. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero exhortarte a que te ampares en su gracia perdonadora, porque, mi amigo, todavía estás a tiempo. Cristo es y seguirá siendo un gran Salvador hasta que Él regrese en gloria. Pero aquellos que sean encontrados impenitentes en el día de su venida, entonces tendrán que comparecer delante de Él, ya no como un Salvador, sino como un juez. Oh, mi amigo, que no te quepa la menor duda de que todas las profecías de la segunda venida de Cristo se van a cumplir. Así como se cumplieron todas las que tenían que ver con su primera venida. Pero lamentablemente muchos estarán distraídos hasta que sea demasiado tarde. Dice Jesús en Mateo 24, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven, hermanos?
No es una venida secreta, es tan pública como el diluvio, como en los días de Noé. Así será la venida del hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, nada malo, todo legítimo en sí mismo, pero estaban distraídos en estas cosas. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Oh, mi amigo, que ese no sea tu caso. Que ese no sea tu caso. Ampárate en esa gracia divina que todavía está disponible para ti, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe, para que sean borrados de una vez por todas todos tus pecados y puedas esperar con anticipación tú también la llegada de ese día, sabiendo que cuando Cristo aparezca en gloria ya no tendrás cuentas pendientes con la justicia de Dios.